vamos a seguir estudiando Santo Tomás y después comenzaremos con Hegel, alternando para poder asimilar mejor, porque son autores muy profundos. Estábamos con Santo Tomás en la cuestión 77 de la Suma, donde se trata acerca de las potencias del alma. Ahora teníamos que ver en la cuestión 78 las potencias del alma en particular. Aquí habíamos comenzado a decir que hay 5 géneros de potencia que hay que distinguir. Las diversas almas se distinguen por el modo como la operación del alma supera las operaciones de la naturaleza corporal, pues toda naturaleza corporal está sometida al alma, y con respecto a ellas es como su materia e instrumento. Hay una cierta operación del alma que supera de tal manera la naturaleza corporal que ni siquiera se realiza por medio del órgano corporal. Es la operación del alma racional. Por debajo de esta hay otra operación del alma que se realiza por medio de un órgano corporal, aunque no en virtud de una cualidad corpórea. Es la operación del alma sensitiva. Es una visión jerárquica del ente. Aquello que es inferior es instrumento de lo que es superior. Se podría decir con el término platónico que participa de lo que es superior. El término participación está justificado en este caso porque lo utiliza el mismo Aristóteles específicamente para establecer la relación entre las potencias inferiores y las superiores. Cuando dice el alma racional, el alma, está distinguiendo en el hombre, en el animal, o está diciendo en el hombre hay una diversidad de... Claro, bueno, en los que tienen alma racional, en los que tienen alma animal, en los que tienen alma vegetal. Por supuesto que después o antes se explicó que en el hombre hay una sola alma que incluye las funciones animales y vegetativas, y lo mismo en los animales se incluyen las funciones vegetativas. El alma siempre es una, no hay una pluralidad de almas, de principios substanciales, como decían algunas corrientes agustinianas, etc., en la Edad Media. Entonces, en la cuestión anterior habíamos visto cómo una potencia surge de otra, de manera tal que los sentidos son como una prolongación de la inteligencia, una determinación de la inteligencia. Los sentidos van hacia lo particular. Entre las operaciones del alma, la más inferior es la que se produce por medio de un órgano corporal y en virtud de alguna cualidad corpórea. No obstante, es superior a la operación de la naturaleza corporal, ya que los cuerpos son movidos por un principio exterior, mientras que dichas operaciones provienen de uno interior, esto es, lo común a todas las operaciones del alma, ya que todo ser animado de algún modo se mueve a sí mismo. Esta es la operación del alma vegetativa, ya que tanto la digestión como las funciones que de ella se derivan son realizadas instrumentalmente por la acción del calor, como se dice en el segundo libro de Ánima. Los géneros de las potencias del alma se distinguen por sus objetos, pues cuanto más noble es una potencia, tanto más universal es el objeto sobre el que actúa. El objeto de las operaciones puede ser analizado en un triple orden. Hay potencias que tienen por objeto único el cuerpo, que está unido al alma. Estas son las potencias vegetativas. Otro género está referido a un objeto más universal, el todo cuerpo sensible. Las plantas tienen algunas potencias, pero con esas potencias se desarrollan a sí mismas, nada más.
están referidas a sí mismas, necesitan un contacto físico con otros objetos y a partir de ese contacto físico desarrollan su propio organismo. En cambio, los animales están más abiertos, tienen más universalidad porque se relacionan con cualquier cuerpo, por ejemplo, por medio de la vista o del oído y de los otros sentidos. Hay un tercer género de potencias cuyo objeto es todavía más universal, puesto que no acaban solo en el cuerpo sensible, sino que llegan a todo ser sin excepción. De aquí que resulta evidente que la operación de estos dos últimos géneros de potencias del alma tienen su razón de ser no solo con respecto a lo unido al alma, sino también a lo extrínseco. Este último género es la inteligencia, porque abarca todo ente, es totalmente universal. Sea las operaciones de la vida sensitiva como las de la vegetativa no se refieren al propio cuerpo solamente, sino también a otros cuerpos o a otros entes, porque la inteligencia capta los entes aunque no sean cuerpos. Una pregunta. Sí. Cuando dice si el conocimiento humano parte de lo sensible, Sí. es propiamente el conocimiento, el intelecto humano conoce lo que no está de por sí unido a la materia. Lo conoce. El intelecto humano tiene un objeto que no es material, porque aunque necesite lo sensible y parta de lo sensible, pero ya esto hay que especificarlo, porque es un punto de partida limitado. O sea, el conocimiento humano parte de lo sensible, pero no parte solamente de lo sensible, ni principalmente de lo sensible, porque el conocimiento humano parte principalmente del intelecto agente, que es el que hace entender. Recordemos lo que vimos en el tercer libro de Ánima. Como parte del intelecto agente. Parte del intelecto agente porque sin la acción principal del intelecto agente no hay entendimiento, no hay acto de entender, porque no hay inteligible y por tanto no hay entendimiento en acto. Si el intelecto agente, el inteligible, lo toma de algún modo de lo sensible. Es que propiamente no lo toma, sino que lo pone en acto, que es más que tomarlo, porque tomarlo es una metáfora de una traslación física. Ahora, propiamente no se da una traslación física porque lo inteligible no está solamente en potencia, pero no está en acto. Además, recordemos que lo inteligible no está solamente en potencia en las imágenes de los sentidos, sino que está en potencia en el intelecto posible, que es el que está en potencia respecto de todos los actos de entender y por tanto respecto de todos los inteligibles. Los inteligibles son el acto de entender cuando el entendimiento posible pasa al acto. Ahora, el entendimiento agente está en acto y pone en acto, sea lo que corresponde a las imágenes sensibles, sea lo que corresponde esencialmente al intelecto agente, y esto es lo que principalmente hace el intelecto agente, porque haciendo lo inteligible en acto, pone en acto el intelecto posible. Ahora, ¿por qué lo hace en acto? Porque él está en acto. Es como la luz. Recordemos que para Aristóteles era necesaria la luz para que lo sensible pueda ser sentido en acto. De una manera análoga, decía Aristóteles,
el intelecto agente es como una luz que pone en acto lo inteligible. ¿El inteligible dónde está? Lo inteligible está en potencia en las cualidades sensibles y en el entendimiento agente, porque el entendimiento agente es potencia, que puede entender, que quiere decir pasar al acto. Si yo le quito la imagen sensible, Sí. o sea, no tengo más un inteligible en acto, o sea, sí lo tengo en el intelecto posible, pero no tengo... Lo tengo en el entendimiento posible si éste lo llegó a tener. Por ejemplo, después de la muerte permanecen los inteligibles, pero si éste no lo llegó a tener, sin las imágenes es imposible que alcancen los inteligibles. Entonces, justamente, ¿cómo el intelecto conoce lo que no es, conoce un ente que no es material? Si es necesario que el intelecto agente tenga esa imagen en la cual el inteligible está en potencia. O sea, si no tengo una imagen sensible. Bueno, eso es el conocimiento propiamente metafísico, como explicamos el año pasado. Hay una dimensión simbólica de la metafísica, pero también hay otra dimensión que supera lo simbólico, que es un punto de partida, pero el conocimiento de las realidades superiores, y lo veremos aquí también en la Suma Teológica, se da por participación. O sea, hay algo superior al intelecto agente en el conocimiento de las realidades inmateriales. No se puede pasar, sin embargo, a ese nivel superior al del entendimiento agente si no se tienen primero los inteligibles correspondientes a las cosas materiales por virtud del entendimiento agente. ¿Qué es lo superior? Bueno, lo más evidente es el ente mismo. El ente no puede ser puesto en acto por el entendimiento agente, porque de otra manera las cosas no existirían. Sería el entendimiento que las pone en acto. Entonces, el ente es lo más real, lo que ya existe, es lo que está y es lo más inteligible para el entendimiento, pero el entendimiento posible humano no puede alcanzar la universalidad del ente, o sea, el ente común, si primero no alcanzó inteligibles menos universales, que son las esencias de las cosas materiales, que el entendimiento agente pone en acto. Pone en acto a partir de las imágenes, pero no solamente ni principalmente a partir de las imágenes, porque el acto no viene de las imágenes, el acto viene del entendimiento. ¿Por qué hacen falta las imágenes? Simplemente porque se trata de la esencia de las cosas materiales que existen con materia. Y las imágenes hacen entender esas cosas como realmente son. Si no estuvieran las imágenes, entenderíamos ideas, pero esas ideas no son lo que realmente existe. Como dijo Platón. Sí, la gente no saca, no abstrae. Sigo sin entender cómo puede ser que, o sea, está en potencia de conocer o de producir el inteligible, pero no lo abstrae de la cosa. Entonces, ¿dónde está el inteligible al fin y al cabo? Bueno, abstraer también es un símbolo. El inteligible no está en ningún lado, hay que hacerlo. Eso es lo que dice Aristóteles. El entendimiento agente lo hace, pero no lo hace totalmente desde sí mismo. Lo hace principalmente desde sí mismo, pero no totalmente desde sí mismo, porque necesita las imágenes, los fantasmas. Necesita las imágenes, los fantasmas. Podemos recordar el texto de Aristóteles, aquí traje una traducción más clara, está en italiano, pero es mejor que la traducción castellana que leímos la vez pasada, en el libro tercero. El intelecto es en potencia los inteligibles.
pero en acto ninguno antes de pensarlos. Debe ser respecto de ellos como una tabla en la cual no hay nada escrito actualmente. Propiamente esto se verifica para el intelecto. Además, el intelecto es el mismo inteligible como los inteligibles. En las realidades privadas de materia son lo mismo el pensante y el pensado. En efecto, la ciencia especulativa y el objeto en tal modo conocido son lo mismo. En cuanto después al hecho de que el intelecto no piense siempre, hay que considerar de esto el motivo. En las cosas materiales, en cambio, cada inteligible existe solo en potencia. En consecuencia, no tendrán intelecto, porque el intelecto es la potencia de hacerse tales cosas sin materia, mientras el intelecto poseerá la inteligibilidad. Aquí Aristóteles formula el principio que ya vimos en Santo Tomás, o sea, la inmaterialidad es raíz del intelecto y de lo inteligible. En las realidades superiores a la materia, en las sustancias separadas, entendimiento e inteligible coinciden, se entienden a sí mismos, y Dios se entiende totalmente a sí mismo, es totalmente intelecto y totalmente inteligible. Quien no tuviese sensación alguna no aprendería ni comprendería ni a nada. Y cuando el hombre piensa una cosa, necesariamente piensa al mismo tiempo una cierta imagen, porque las imágenes son como sensaciones, solo que les falta la materia. Aquí habla de las imágenes interiores, los fantasmas. Las imágenes de los sentidos externos se refieren a cosas materiales. En cambio, las imágenes de los sentidos internos no tienen las cosas materiales, no tienen la materia. Claro, con los sentidos externos estamos en contacto con las cualidades sensibles que existen en la materia, aunque existen también en el sentido, en acto. Sin embargo, la imaginación es otra cosa respecto de la afirmación y la negación, porque lo verdadero y lo falso consisten en una combinación de nociones. Pero entonces, ¿en qué diferirán las primeras nociones de las imágenes? Etcétera. Como en toda la naturaleza hay algo que es la materia para cada género de cosas, y es lo que está en potencia, lo que es en potencia todas aquellas cosas, y otra que es la causa, es decir, el agente porque las produce todas, al modo en que el arte se relaciona con la materia, por necesidad surge que también en el alma existan tales diferencias. Hay por lo tanto un intelecto análogo a la materia porque se hace todas las cosas, y otro análogo a la causa agente porque las produce todas, como una cualidad definida, como la luz, que en cierto sentido también la luz hace los colores en potencia, colores en acto. Y este intelecto es separado, no mezclado, impasivo, por su esencia exacto, y en efecto el agente es siempre más excelente que el paciente y el principio que la materia. Ahora, la ciencia en acto es idéntica a su objeto. La ciencia en potencia es anterior en el tiempo en un individuo, pero absolutamente hablando no es anterior en el tiempo. Por tanto, no se puede creer que este intelecto a veces piense y a veces no piense. Separado, él es solo lo que realmente es, y esto solo es inmortal y eterno, y nosotros no recordamos porque es impasivo, mientras el intelecto, que puede ser impresionado y corruptible,
el intelecto que puede ser impresionado es corruptible y sin esto no piensa nada. Es decir, sin el intelecto agente no piensa nada. Aquí hay una nota interesante de la edición italiana que usamos respecto de las interpretaciones de los griegos. Dice: este capítulo dio origen a la célebre discusión sobre la verdadera esencia del intelecto agente. Alejandro de Afrodisia lo identifica con la causa primera, es decir, con la mente divina que penetra y opera en todas las cosas. Averroes, al contrario, lo concibe como substancia separada, pero inferior a Dios. Para ambos, el intelecto activo sería algo de trascendente que piensa en nosotros. Con esto se excluiría la inmortalidad personal del alma humana. Santo Tomás, al contrario, siguiendo a Temistio, pone el intelecto activo en el alma. De aquí la doctrina de la inmortalidad del alma como forma del cuerpo. Y cita a propósito de esto la obra de Santo Tomás sobre la unidad del intelecto contra los averroístas. Es decir, el intelecto agente no está afuera, está en el mismo hombre, y eso es concordante con el tenor general de la obra de Aristóteles, ¿no? No solo en este de ánima, sino también en la ética, en la metafísica. Hay algo de divino y somos nosotros los que tenemos eso de divino. Por eso dice Aristóteles que nosotros somos felices a veces como Dios lo es siempre. Si el intelecto agente fuera el de Dios, o fuese un intelecto agente separado, como dicen algunos de los intérpretes griegos, más bien con influjo platónico, entonces no seríamos felices a veces, sino siempre, porque el intelecto agente estaría siempre en acto. Y nos haría felices en acto siempre por el conocimiento. El intelecto agente no está siempre en acto. El intelecto agente está siempre en acto. Lo que no está en acto siempre es el intelecto posible. Ahora, justamente esto es así por lo que Aristóteles dice respecto de las imágenes en estos textos. O sea, no se puede pensar sin las imágenes. Entonces, ¿cómo las imágenes dependen de los sentidos externos y dependen de condiciones materiales? Porque incluso los sentidos internos tienen órgano corporal. Por eso, como para pensar hacen falta imágenes, y las imágenes no están siempre disponibles. El hombre no puede pensar permanentemente. Cuando dormimos, por impedimento corporal, no pensamos en acto. Y una pregunta, el intelecto agente siempre, ¿cuál es el acto? No es conocer, porque no es el que... No es acto de conocer. Es el de conocer, el de contener los inteligibles. De otra manera que como estarán en el intelecto posible. O sea, también el intelecto agente es todas las cosas. Sí, pero todas las cosas materiales. O sea, tienen que pensar, el intelecto agente ocupa el lugar de las ideas platónicas en el mundo suprasensible separado de la materia para Platón. Esas ideas que eran las ideas de las cosas materiales, Aristóteles las pone de otra manera en el intelecto agente. Aunque sin especificar tanto, Santo Tomás especifica mejor, con su explicación inspirada en parte sobre San Agustín, que se trata de esas ideas, aunque no lo dice. Dice que entendemos todo en las razones eternas, que son las ideas. Pero ¿cómo entendemos todo en las razones eternas? En las ideas participadas en el intelecto agente. Solo las razones eternas de las cosas materiales. Exactamente, porque las otras cosas ya son eternas por sí y ya son separadas de la materia. Lo metafísico, lo que es el sujeto de la metafísica, podríamos decir,
ya separado de la materia, porque es el ente en lo que eventualmente es ente material, pero el ente como tal no es material, aunque a veces exista como material. Esta es la doctrina del comentario de Santo Tomás a Boecio. El ente existe a veces como material, pero por sí no es material, porque hay entes inmateriales. Más aún, el ente en sentido pleno es inmaterial. En cambio, el ente material es ente restringido justamente por la materia, porque la forma, que es lo que hace que sea, y por tanto que sea ente, es solo una parte de este ente. La otra parte es la materia, que es imperfecta, y hace que el ente sea imperfecto. Por tanto, para que el intelecto humano conozca lo inmaterial, más allá del conocimiento psicólogo, para que conozca, debe ser puesto en acto por algo superior. Exactamente, por un agente superior. O sea, no es un conocimiento que uno puede tener naturalmente, entonces. Bueno, es que es natural que el hombre, a partir del conocimiento de las cosas materiales, se ponga en contacto con una realidad inmaterial. Eso es el concepto aristotélico de la metafísica, o de la filosofía primera. Por eso Aristóteles en la metafísica hace referencia de un modo problemático, porque no se sabe bien la redacción, los tiempos, la evolución, a las sustancias separadas, que son fundamentales, que son las causas de las cosas. ¿Qué es lo que busca la metafísica? Las causas. Y sobre todo Dios, que es totalmente separado de la materia. La metafísica, propiamente hablando, es ponerse en contacto con estas realidades superiores a la materia para Aristóteles. Que son, así como el intelecto agente exacto, están en acto, claro. Y el hombre participa algo de lo que tienen estas sustancias, pero lo participa de una manera compleja e imperfecta, porque no es completo el conocimiento intelectual en el hombre, necesita el sensitivo para ejercitarse. Pero dado que el alma es de algún modo todas las cosas, como dicen el de ánima, justamente, el hombre tiene capacidad para el conocimiento metafísico, que es el fin. Es el fin de toda la actividad ética en la vida humana. Y además es el fin de los otros conocimientos teóricos, que se refieren a las cosas que tienen materia y en los cuales interviene el intelecto agente. O sea, el lenguaje agustiniano, y lo veremos después aquí en Santo Tomás, en la cuestión 85, el intelecto agente contiene la participación de las razones eternas, o sea, las razones creadoras. ¿Por qué el intelecto agente hace entender? Porque tiene las ideas de Dios que hicieron las cosas. Ese es el resumen. Pero las tiene de otra manera, no como ideas, sino como una luz, diría Aristóteles. En este campo hay que hacer muchas distinciones y hay que referirse a varios autores y a varias interpretaciones, porque no hay ningún autor tomista y aristotélico que explique cabalmente el tema del conocimiento intelectual. Ya están en nosotros los inteligibles. ¿Cómo? Ya están en nosotros. No propiamente los inteligibles, no, porque está la luz que pone en acto los inteligibles. Los inteligibles estarán una vez que se da el conocimiento sensitivo y que el intelecto agente se pone en contacto con el conocimiento sensitivo y produce lo inteligible en acto, a partir no de la nada, porque entonces sí estaríamos en un innatismo, sino a partir de lo sensible. Pero no solo a partir de lo sensible, también a partir de la potencia del intelecto posible. Y lo máximamente inteligible ni siquiera el intelecto agente.
Lo máximamente inteligible puede ser percibido oscuramente por el intelecto posible, pero sin el intelecto agente, porque es superior al intelecto agente. Es la fuente del intelecto agente, es la causa del intelecto agente. Y eso es Dios. Dios y todas las propiedades divinas o las realidades divinas que hay en la realidad. O sea, en la realidad concreta, incluso material. Y esto es el ente y todas las perfecciones que llamamos trascendentales o comunes, que son muchas. Todo eso es divino. Y como es divino, pone en acto el intelecto posible, más allá del intelecto agente. Aunque el intelecto posible no se pone en contacto con esto divino si no está lo inteligible que corresponde a las cosas materiales, que es como una preparación para la intelección de lo supramaterial. Por eso la física viene antes que la metafísica, pues sin entender las cosas materiales no podemos captar las cosas inmateriales que son su causa. Recordemos, para Aristóteles siempre se busca la causa en la metafísica. Por eso el conocimiento metafísico en sentido propio no es conceptual o ideal, porque no se tienen las ideas de las cosas metafísicas, sino que se tiene una noción o se tiene un contacto que es superior al que corresponde a las cosas físicas, que se entienden con ideas. Por eso el conocimiento metafísico es misterioso. Eso es lo que dice Aristóteles cuando dice somos felices en algún momento somos felices, y lo dice en el libro segundo cuando explica que los ojos del murciélago ante la luz del sol están como en tinieblas, y así sucede con el intelecto humano respecto a las cosas divinas. Esto está en la metafísica. Libro segundo. En cierto sentido, todo el conocimiento viene de Dios en cuanto que aún de las cosas materiales, porque hay gente que participa de esas cosas. Exactamente. Así como toda la realidad viene de Dios, todo el conocimiento viene de Dios, y en Dios están juntos la realidad, que es el objeto, y el conocimiento, que corresponde al sujeto. Dios es sujeto y objeto, como acto de entender y de ser inteligible. Bueno, eso es el corazón de la doctrina aristotélica. El problema es que Aristóteles muchos lo complican porque no llegan al nivel propiamente metafísico. Si se lee la metafísica sin esta dimensión no se entiende propiamente, se la transforma en una especie de filosofía analítica, pero no es metafísica. Entonces complica todo Aristóteles. Si se tiene bien presente el aspecto metafísico, se simplifica la complejidad del texto aristotélico. Y en este sentido, la lectura tomista ayuda a entender mejor a Aristóteles, claro. Porque Santo Tomás tiene mayor noción de lo metafísico por la ayuda de la revelación. Y tiene mayor claridad acerca de que nuestra mente no alcanza la realidad divina en sí, porque no supera nuestra proporción, la proporción que hay entre el intelecto posible y las cosas materiales, que está dada por la capacidad del intelecto agente. La imagen esa del murciélago frente al sol se refiere al intelecto posible humano frente a la luz divina. Frente a la luz divina, exactamente. Yo Claro. A ver.
lo proporcionado al intelecto posible es el intelecto agente. Exactamente. Metafísica 2. Como en efecto los ojos de los murciélagos se comportan frente a la luz del día, así también la parte intelectiva de nuestra alma se comporta frente a las cosas que por naturaleza son de la máxima evidencia. He aquí porque es justo tener gratitud no solo hacia aquellos cuyas doctrinas se podrían aceptar, sino también hacia aquellos que se expresaron en una manera un poco ruda. Porque es muy difícil llegar a la verdad de las cosas inteligibles, porque nos superan. Y aquí está hablando propiamente de las cosas metafísicas. Es decir, conociendo la ciencia que conoce las causas. Es exacto llamar a la filosofía ciencia de la verdad. En efecto, el fin último de la actividad teorética es la verdad, como la acción es el fin de la actividad práctica, ya que los hombres de acción, también cuando observan el modo en el cual se dan las cosas, no se ponen a contemplar la causa en sí misma, sino que captan solo la relación con un fin y con una circunstancia determinada. Pero nosotros no conocemos la verdad sin conocer la causa. Y la cosa que entre todas las otras posee en modo eminente la propiedad de ser causa, es propiamente aquella mediante la cual la determinación común deviene propiedad también de las otras cosas. Así, por ejemplo, el fuego es caliente en modo eminente, ya que él es la causa del calor para las otras cosas. Esto es la creación. Por eso Santo Tomás usa este ejemplo en la cuarta vía, que es la de la participación, vía que después será profundizada en las pruebas de la creación, por ejemplo en el de potencia. La metafísica es el conocimiento de la causa, y especialmente es el conocimiento de aquello que es común y que después se hace propio, particular, lo cual es en primer lugar el ente, el ser. Sin embargo, es siempre mayormente verdadero lo que es causa de la verdad también para las cosas que derivan de él. He aquí por qué los principios de los entes eternos no pueden no ser siempre sumamente verdaderos, ya que ellos no son verdaderos solamente alguna vez, ni su existencia es causada por algo, sino que ellos causan la existencia a todas las otras cosas. Y por tanto cada cosa posee tanto de verdad cuanto posee de ser. De aquí se deriva el principio de los medievales en sed verum convertuntus. El ente y lo verdadero se convierten. Bueno, pero podemos volver al texto de Santo Tomás en la Suma Teológica, que distinguía los tipos de potencias que hay en el hombre o en el alma. Las vegetativas, las animales, las intelectivas. Y después distingue las potencias apetitivas,
por las que el alma tiende al objeto extrínseco como a su fin, siendo esto lo primero en el orden de la intención. Las potencias cognoscitivas hacen asimilar los objetos, en cambio las potencias apetitivas tienden hacia los objetos. Lo mismo las locomotrices, por las que el alma tiende a un objeto exterior como al término de su operación y movimiento, ya que todo animal se mueve hacia la consecución de aquello que se propone y que desea. O sea, las potencias locomotrices son como una prolongación de las apetitivas. Después, para lo que se refiere a nosotros, está el tema del artículo 3 de la cuestión 78, la distinción de los sentidos exteriores. El artículo 2 se refiere a las potencias vegetativas. Cita Aristóteles, ya lo hemos visto en el de Ánima, 5 son los sentidos. Y aquí hay una teoría acerca de los sentidos externos que es importante para nosotros. Santo Tomás sigue el principio aristotélico de que no son las potencias para los órganos, sino los órganos para las potencias. O sea, las potencias no se distinguen por los órganos que tienen, sino que los órganos se forman en el cuerpo según las potencias para las cuales están destinados, o sea, las potencias del alma, porque es el alma la que forma el cuerpo y la forma según su ser, dándole el ser al cuerpo. ¿La vista es una potencia del alma, por ejemplo? La vista es una potencia del alma, exactamente, pero es una potencia del alma que tiene órgano corporal. Y en cuanto tiene órgano se puede decir que es del compuesto, no solamente del alma, es del alma radicalmente, como principio. Es una potencia de la persona, que es el compuesto o la totalidad que existe. La razón de la distinción y número de los sentidos externos, algunos quisieron encontrarla en los mismos órganos, según que predomine uno u otro de los elementos, bien sea el agua, el aire o cualquier otro. Otros quisieron encontrarlo en el medio sensible extrínseco o anexo, como el aire, el agua o cualquier otro. Otros quisieron encontrarlo en las diversas en la diversa naturaleza de las cualidades sensibles, según se trate de un cuerpo simple o que haya alguna composición. Ninguna de estas opiniones es admisible, pues las potencias no existen en razón de los órganos, sino que los órganos existen para las potencias. Por eso no hay diversas potencias porque haya diversos órganos, sino que la naturaleza proporcionó diversidad de órganos en correspondencia a la diversificación de las potencias. La naturaleza en su conjunto es ordenada en el pensamiento aristotélico y tomista, y esto por supuesto viene del autor de la naturaleza, que es Dios, y ese orden no se da solamente entre los entes, sino en los entes, y por eso la parte corporal de los entes vivientes está subordinada a la parte espiritual o intelectiva en los hombres y a la parte simplemente sensitiva en los animales, y a la parte vegetativa al alma vegetativa en las plantas. O sea, el modo de ser de la planta, el modo de nutrirse, de crecer, etcétera, el modo de operar de la planta depende
de su modo de ser que está determinado por su forma, o sea, por su alma. Como es el árbol y cómo crece, etcétera, cómo da frutos, muestra su forma, que es lo que da ser al árbol. Esto es la gran visión aristotélica. De un modo análogo hay que razonar acerca del animal y también acerca del hombre. O sea, el alma se expresa en sus potencias con un orden, porque primero están las intelectivas, después las sensitivas, después las vegetativas. Entonces, el intelecto usa los sentidos como un instrumento, y los sentidos usan las potencias vegetativas de la vida vegetativa como un instrumento. Así como el alma usa el cuerpo como un instrumento, o se expresa en el cuerpo. La naturaleza también asignó a los distintos sentidos medios diferentes en correspondencia a la actividad de las potencias. Y conocer las naturalezas de las cualidades sensibles no es algo propio del sentido, sino del entendimiento. Los sentidos no captan las esencias por las naturalezas, sino simplemente cualidades particulares. Por lo tanto, hay que aceptar la razón del número y de la distinción de los sentidos externos según lo que les es propio y esencial a los sentidos. El sentido es una cierta potencia pasiva sometida por naturaleza a la alteración proveniente de los objetos sensibles exteriores. El sentido es potencia pasiva. Todas las potencias son pasivas porque tienen que pasar al acto, están en potencia justamente. Pasan al acto por un agente. Ahora, el sentido es pasivo también porque se requiere una alteración corporal, o sea, una actividad de los cuerpos sobre los órganos de los sentidos. Esa actividad de los cuerpos es distinta de la sensación misma, es otra cosa. Y la pasividad del sentido respecto de estos cuerpos que alteran sus órganos no se identifica con la sensación, que es un acto vital del sentido. Por lo tanto, lo que por su naturaleza percibe el sentido es el objeto exterior que lo altera. Y según la diversidad de objetos se distinguen las potencias sensitivas. Hay un doble tipo de alteración, una física y otra espiritual. La alteración física se da cuando la forma de lo que es causa de la alteración es recibida en el objeto alterado según su propio ser natural. Por ejemplo, la vista afecta el ojo físicamente. Ejemplo, el calor en lo calentado. La alteración espiritual se da cuando la forma de lo que provoca la alteración es recibida en el objeto alterado según su ser espiritual. Aquí la palabra espiritual no hay que tomarla en toda su plenitud, como lo separado totalmente de la materia, sino como lo formal. Lo formal, que sí es distinto de la materia, es espiritual en el sentido que es distinto de la materia tomada en el sentido estricto, no distinto del cuerpo, sino distinto de la materia. Está comparando la luz sobre el ojo con la acción del intelecto agente sobre el intelecto pasivo. No, está comparando la luz sobre el ojo con la cualidad sensible
por ejemplo el color, sobre la vista, no sobre el ojo, sino sobre la vista. Porque la potencia es la vista, el ojo es el órgano de la vista. Entonces, la alteración que produce el color sobre la vista es espiritual, dice aquí. In mutatio spiritualis. Espiritual en un sentido que también se puede dar en un animal también. Exactamente, sí. No es la espiritualidad del alma inmortal. Es una alteración espiritual. Una pregunta, ¿y dónde pone la conexión entre la afección de la luz sobre el ojo y el color sobre la vista? Porque, digamos, la vista es puesta en acto por el color al mismo tiempo que la luz afecta al ojo. Sí. Pero ¿dónde está la conexión entre la unidad entre las dos acciones, digamos, del color y de la luz? ¿Por qué veo cuando la luz me pega en el ojo? Digamos. Bueno, eso está dado porque el sentido en acto es lo sensible en acto. ¿Eso qué quiere decir? Que el sentido actualiza una cualidad sensible que está en potencia. Está en potencia en los cuerpos. Porque las cualidades físicas de los cuerpos no son lo mismo que el color. Si no hay sentido, no hay color en acto. El color en acto es un acto vital, o sea, un acto del viviente. O sea, es un acto que corresponde a un ser superior al de las cosas materiales, que es el ser de la vida. La vida es ser, como dice en el De Anima Aristóteles. O sea, lo que nosotros vemos, el color que vemos, no está en acto si no lo vemos. Está en potencia. En las cosas y en el sentido. En las cosas y en el sentido, exactamente. ¿Por qué en las cosas? Porque no es sensible en acto. Es decir, si nosotros apagamos la luz aquí y nos vamos, lo que vemos no está así como lo vemos. Entonces, que esté en acto depende de que yo lo capte, en el fondo, que esté en acto en las cosas. Y sí, de que lo capten los hombres y los animales. De que esté en acto, pero no, porque la pared sigue siendo la que es y la composición de la pintura también. Y eso existe independientemente de que yo lo conozca. O de que lo conozca un gato, un perro. ¿Es algo análogo a lo que hablábamos antes con el concepto? Sí, bueno. La analogía la pone el mismo Aristóteles, ¿no? Y es Aristóteles el que dice que el sentido en acto es lo sensible en acto. Lo sensible que es el color, el sonido. La sexta sinfonía. No, pero el órgano, o sea... Ahora, la partitura de Beethoven, como algo material, sigue existiendo en el papel. Y la alteración física de los instrumentos que tocan, lo que está en el papel, existe independientemente de que alguien la oiga. El mismo Beethoven era sordo y no podía oír a lo que se tocaba. Tanto es así que supongamos que fueran todos sordos los músicos y tocaran la sexta sinfonía de Beethoven, y esa sexta sinfonía puede ser grabada y reproducida y eventualmente oída por uno que puede oír.
Ahora, ¿dónde está la sexta sinfonía en acto como sensible? Está en el sentido del que la oye. Y lo mismo el color. Eso significa que el mundo de las cosas materiales se actualiza de modo subjetivo, porque los sujetos son distintos. Y en cada uno el color se actualiza eventualmente de un modo diferente, como a veces sucede accidentalmente en los que confunden los colores. Eso no es así en el orden intelectivo, porque lo propio justamente del orden intelectivo es que se capte lo universal, que se supere la subjetividad. Las teorías del conocimiento que caen en la subjetividad, en el fondo, reducen todas el conocimiento intelectivo al sensitivo, que es particular. Es una sofisticación de la explicación del conocimiento sensitivo, y ni siquiera de esto, porque Kant ni siquiera explica el conocimiento sensitivo, porque lo explica simplemente por una alteración física. Pero por eso, entonces los sentidos son en cierto modo inmateriales. Sí. Son inmateriales porque corresponden a una forma más separada de la materia que la de las plantas. Porque los animales mismos se abren a una cierta universalidad. El perro puede conocer la carne, esta carne u otra más que todavía no existe. ¿Cuándo existirá? Pero no la conoce como carne, no tiene la idea de carne. ¿Cómo se llama esa inmaterialidad? Esa, bueno, aquí la llaman a Santo Tomás espiritualidad, o inmutación espiritual. De la inmaterialidad de lo espiritual propiamente dicho. La inmaterial de lo espiritual es una inmaterialidad separada de lo material. Esta no es separada de lo material. Es una parte del ente material. Y esa parte Aristóteles la llamó forma. Que en los vivientes es el alma. El sentido usa del órgano, digamos, lo que me resulta difícil entender es cómo es que el sentido usa del órgano. El sentido porque es el órgano. Porque el sentido no es el órgano. El sentido es la totalidad de una parte formal y una parte material. Y la parte material se llama órgano. La parte formal es la potencia del alma. Pero es una potencia que no puede existir sin órgano. Eso es lo que decía la otra vez cuando decía que los sentidos permanecen aún luego de la muerte, digamos, en su raíz. En su raíz. O sea que cuando se recupera el órgano, se recuperan los sentidos y se recuperan las imágenes, etc. En cambio, la inteligencia es separada de la materia, porque está hecha para conocer lo separado de la materia. ¿Y qué es lo separado de la materia? Las esencias de las cosas sin materia, que son justamente las que produce el intelecto agente. Es esencia de las cosas materiales e inmateriales. De las materiales. Las inmateriales superan la capacidad del intelecto humano, que es proporcionado a las cosas materiales, pero de algún modo se las capta en el modo que dijo Aristóteles en el libro segundo de la Metafísica. Ahora, en el orden sobrenatural, sí, el entendimiento humano puede ser totalmente actualizado por la
unión inmediata con la esencia divina, que es la visión beatífica. Es como sobrepasarse, el conocimiento metafísico es Sí, el conocimiento metafísico es en cierta manera sobrenatural, pero es una sobrenaturalidad natural, podríamos decir, o sea, connatural al hombre, que corresponde a su esencia, porque en la esencia del hombre hay facultades que superan la materia, así como su alma supera la materia. Lo cual se prueba fundamentalmente no solo porque puede captar lo universal, sino porque puede captar las realidades superiores a la materia. Por eso hay tantas interpretaciones de Aristóteles, como vimos aquí. Alejandro Afrodisia, etcétera, que separan al hombre, lo hacen un ente material corruptible y el intelecto agente y a Dios lo ponen afuera. ¿Por qué? Porque no llegan en plenitud al verdadero conocimiento metafísico. Y lo mismo sucede en las filosofías modernas. Kant y Hegel hacen en cierta manera una operación semejante. Por ejemplo, sobre todo Hegel, para Hegel la idea es todo, es lo inteligible y el inteligente, y cita Aristóteles a propósito de esto, y el sujeto es simplemente lo material que perece y que ni siquiera es real. Entonces, para la operación del sentido se requiere una alteración espiritual por la que se establezca en el órgano del sentido una representación intencional de la forma sensible. De no ser así, si sólo la alteración física fuera necesaria para sentir, todos los cuerpos físicos, al ser alterados, sentirían. Esta es la crítica a la concepción kantiana por anticipado. Para Kant el sentido es pasivo solamente. Entonces, si fuera así, cualquier cuerpo sentiría. Es un modo de pensar muy elemental que ahora algunos desarrollan, por ejemplo, algunos psicologistas o New Age, o como que la Tierra siente, etcétera, ¿no? Porque es alterada. Pero para sentir debe haber una parte activa y una parte pasiva. Para sentir, sí, tiene que haber una, podríamos decir, una parte formal y una parte material. La parte material es pasiva. ¿Y la formal sería la activa? ¿Activas? La formal es activa, pero la formal es activa porque corresponde a un ser que está en acto. Recordemos, las potencias son potencia. Son potencias porque pueden pasar al acto. Pero son potencias de un acto, que es el alma. El alma está en acto. Entonces, por un lado están en potencia, pero por otro lado expresan el alma, son algo del alma. Y en este sentido, el sentido puede tener una actualidad. Pero esa actualidad no la puede tener si no entra en contacto físico con las cosas. O sea, el sentido no puede sentir si no hay cosas. La vista es la forma, es la formalidad del ojo, ¿no? Sí. La vista en definitiva es el alma. El alma que informa al ojo y que a través del ojo se pone en contacto con la realidad externa, con los cuerpos, pero no es un contacto meramente físico. Es un contacto espiritual entre el alma y los cuerpos.
¿Y dónde se da ese contacto? En el sensible que está en acto. La vista es lo que llamaría una potencia activa. Bueno, la vista propiamente no es una potencia activa, es pasiva porque se pone en acto, ¿no? Potencia activa es el entendimiento agente, que no está en potencia, está en acto, y por eso obra. Es activa en cuanto que es del alma, que es acto de todo el cuerpo. Sí, lo que tiene de acto le viene del alma. O sea, el hecho de que se produzca una operación vital no viene solamente del cuerpo, sino que viene del alma. Entonces, por un lado se produce un acto que depende del alma, pero en ese acto hay algo nuevo porque el alma entra en contacto por el sentido con el cuerpo, a través de la cualidad sensible. Y la cualidad sensible se encuentra en el alma con el cuerpo conocido. No es conocido como cuerpo, sino simplemente como cualidad sensible, pero la cualidad sensible corresponde al cuerpo, e incluso a la substancia. Por eso se dice que la substancia es un sensible por accidente. El sentido no capta la substancia, lo capta solamente la inteligencia, pero las cualidades sensibles corresponden a la substancia. Pero en algunos sentidos solo se da la alteración espiritual, como es en la vista. Bueno, San Tomás creía que en la vista no había alteración física. Con Aristóteles. En otros puntos, con la alteración espiritual se da también la física. Bien solo por parte del objeto, bien por parte del órgano. Pues por parte del objeto se da la transmutación física, por cambio local en el sonido, que es el objeto del oído. Pues el sonido es causado por una percusión y vibración del aire. En cambio, en el olor, objeto del olfato, hay alteración, ya que es necesaria cierta modificación del cuerpo por la acción del calor para que huela. Por parte del órgano hay alteración física en el tacto y en el gusto, pues la mano se calienta por contacto con lo caliente, y la lengua se impregna de la humedad de los sabores. En cambio, los órganos del olfato y del oído no sufren alteración física al sentir, a no ser accidentalmente. La vista, por estar libre de alteración física, tanto por parte del órgano como del objeto, de entre todos los sentidos, es el más perfecto y el más universal. Después el oído y el olfato, los cuales sufren alteración física por parte del objeto. Sin embargo, el movimiento local es más perfecto y por naturaleza anterior al movimiento de alteración, como se demuestra en el 8º libro de la física. El tacto y el gusto son los más materiales. De ellos y de su distinción hablaremos enseguida. De ahí que los 3 primeros sentidos no actúen por un medio unido a ellos, a fin de evitar que al órgano le llegue alguna transmutación natural, como le llega al tacto y al gusto. Bueno, esta explicación está un poco superada porque la biología moderna muestra que en todos los sentidos hay alteración. Sin embargo, el principio filosófico es válido, es decir, cuanto mayor espiritualidad y menos transmutación física, mayor perfección en el conocimiento, que quiere decir una mayor universalidad o comunidad. En cambio, el tacto capta cada cosa así como es, con mayor determinación, porque requiere una mayor alteración corporal. La vista capta con mayor universalidad.
porque requiere menos alteración corporal. Muy bien. Bueno, por hoy terminamos.